Buenas tardes. El día de hoy les platicaré acerca de los números reales, sus propiedades, sus intervalos, sus subconjuntos, que son los números reales, naturales, enteros y racionales. También las propiedades de desigualdades con una incógnita, su valor absoluto. Para iniciar les comentaré acerca de qué son los números reales, que vienen siendo los números desde el 1 hasta el infinito. Se pueden representar mediante una gráfica o en alguna recta numérica, y también se utilizan, por ejemplo, en las ingenierías o también en nuestra vida cotidiana o en las matemáticas también. Y los subconjuntos son los números enteros, que son todos aquellos números que se pueden expresar mediante los números naturales o los opuestos a los no naturales y en cero. Y se representan también con una letra Z. Y los números naturales son todos aquellos que los utilizamos para contar y se utilizan de manera intuitiva y representados con la letra N. Los números racionales se pueden expresar mediante como A sobre B, donde A y B son números enteros y B diferente a 0, y es representado por la letra Q. Por último se encuentran los números irracionales, que son los números reales, que no se pueden expresar como una ecuación de enteros. Su expresión decimal no es exacta ni periódica. Se representa con la letra I. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos sobre todos estos temas. En el plano cartesiano se puede observar que tanto la eje X como la eje Y están formados por números reales, y la recta azul corresponde a un par ordenado que son la X y la Y. Un ejemplo sería que cuando X es igual a menos 10, la recta pasa por Y, que es igual a 0. Y cuando X es igual a 0, la recta pasa por Y, que es igual a menos 4. En esta imagen se puede observar cómo los números positivos se encuentran de un lado y los números negativos del otro. En el caso de los positivos, se utiliza el signo más para decir más 1, más 2, más 3, o también podríamos decir solamente 1, 2 y 3. En el caso de los negativos se utiliza el signo menos, que ahí sí es necesario ponerlo para decir menos 1, menos 2 y menos 3, porque sin el signo estaríamos diciendo que el número es positivo. En el caso de los números naturales que nos sirven para contar, no toman en consideración al 0, pero como se trata de un conjunto que nunca termina, podemos decir que son conjuntos infinitos, que son el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, como se muestra en la recta. Para este caso de los números racionales se encuentra en la recta numérica el menos 5 sobre 4, que primero se debe dividir las unidades en 4 partes iguales, como lo muestra el denominador. Después se cuentan 5 unidades a partir del origen, y como se trata de un número negativo, contamos las partes hacia la izquierda. Para los números irracionales se representa cómo se unen los extremos de origen y destino. Para formar un triángulo rectángulo se traza un arco que sea el centro de la hipotenusa del triángulo. El punto de corte con la recta será la representación de la raíz cuadrada, tal y como lo vemos en la imagen. Ahora voy a hablarles sobre los intervalos, que es el conjunto de los números reales, comprendidos por los lados A y B, que son los extremos del intervalo. También se le llama intervalo al segmento determinado por los puntos A y B, que representa la porción de la recta real.
Y los tipos son el intervalo abierto, cerrado, semiabierto a izquierda o semicerrado a derecha, semiabierto a la derecha o semicerrado a la izquierda. Y por último, los infinitos, que a continuación mostraré algunos ejemplos. Así es como se representa el intervalo abierto, que es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido, pero sí todos los valores ubicados entre estos. Se representa mediante una expresión del tipo A menor que X menor que B o AB solamente. Por ejemplo, si tenemos el intervalo abierto 1, 5, tendremos el conjunto de números mayores a 1 y menores que 5, sin incluir a 1 y el 5. A diferencia de los intervalos cerrados, que son aquellos que sí incluyen los extremos del intervalo y todos los valores comprendidos entre estos, y se representa con una expresión del tipo A menor o igual a X menor o igual a B o AB. Para los intervalos semiabiertos, que son aquellos que incluyen tan solo uno de los extremos de los valores que están entre ellos, de modo que al otro extremo quede excluido, pueden estar incluidos o excluidos, tanto el extremo derecho como el izquierdo. Se representa con una expresión del tipo A menor o igual a X menor que B o A menor que X menor o igual que B. En el caso de algún ejemplo, el intervalo semiabierto 1, 6, tendremos un conjunto de números mayores o iguales a 1 y menores a 6, incluyendo el 1, pero no el 6. Por último, el intervalo infinito, que es aquel que tiene un valor infinito en uno o ambos extremos. El extremo que posee el infinito será un extremo abierto. En caso de que ambos extremos sean infinitos, será la recta real. Se representa con una expresión A menor o igual a X o X menor o igual a A, lo que sería corchete abierto A, infinito cerrado, o menos infinito A con los corchetes cerrados. Estos además pueden contener intervalos cerrados, como abro corchete A, infinito cerrado. E igual si tenemos un intervalo infinito, corchete 1, corchete abierto 1, infinito cerrado, tendremos un conjunto de números mayores o iguales a 1 en adelante. Ahora voy a hablarles sobre los intervalos, que es el conjunto de los números reales, comprendidos por los lados A y B, que son los extremos del intervalo. También se le llama intervalo al segmento determinado por los puntos A y B, que representa la porción de la recta real. Y los tipos son el intervalo abierto, cerrado, semiabierto a izquierda o semicerrado a derecha, semiabierto a la derecha o semicerrado a la izquierda. Y por último, los infinitos, que a continuación mostraré algunos ejemplos. En la propiedad de no negatividad establece que el valor absoluto de un número nunca puede ser negativo. Y en la positiva, si el valor del módulo de un número real x es 0, entonces el valor absoluto de x es 0 y viceversa. En la propiedad multiplicativa, significa que el módulo de un producto de dos números es siempre igual al producto de los módulos de ambos números tomados por separado. Y en la propiedad aditiva, establece que el módulo del valor de la suma de dos números es siempre igual a la suma por separado al módulo de ambos números. Por último, les hablaré sobre las desigualdades con valor absoluto o inecuaciones, que son desigualdades que contienen un signo de valor absoluto con una variable dentro. Se pueden resolver mediante la suma, la resta, la multiplicación y la división.
A continuación voy a hablarles acerca de cómo podemos resolver una propiedad con una incógnita aplicando el valor absoluto. Como se mencionó anteriormente, las inecuaciones se pueden resolver mediante la suma, multiplicación o división, también resta. Y por ejemplo, en esta imagen se observa una inecuación que es 2x menos 3 mayor a x más 5. Ahí en ese caso se le resta x a ambos miembros. Después del resultado se suma 3 a ambos miembros y queda ahí el resultado. Y por último, de todos esos valores, la respuesta es que x es mayor a 8. Para concluir con el tema de los números reales, es importante destacar su importancia en nuestra vida, ya que muchas veces nos funcionan. Por ejemplo, cuando tomamos algún carro o cuando vamos a comprar, sacamos cuentas de cuánto vamos a gastar, cuánto nos van a devolver, o también, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo, se utiliza mucho porque, por ejemplo, para sacar algunas cuentas y sin ello no podríamos tener una virtud clara del resultado que debemos obtener, y esa es la importancia que influye mucho en nuestra vida. Así que esto ha sido todo del video, espero y les haya gustado y gracias por su atención.